El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? Aquí en el sistema de emisoras Atalaya 680M y a través de nuestro Facebook Live, Radio Atalaya 680M, y de nuestro canal de YouTube, Radio Atalaya 75. Hoy vamos a hablar a fondo sobre un tema que ha sido el tema de las últimas 3 semanas, con alguien que realmente conoce eso, un personaje realmente que tiene no solo el conocimiento de causa, sino la parte académica, sus estudios y trabajo. Cuando digo estudios, no solo me refiero a lo académico, sino a sus estudios, las entregas que ha hecho al respecto de lo que vamos a conversar con el sociólogo Simón Pachano, que además es PhD y tiene pues varias maestrías. Como ustedes saben, Simón es editorialista del diario El Universo desde hace varios años, lo hemos venido leyendo desde hace varios años, y además catedrático de algunas universidades, como por ejemplo, y nos podrá corregir si no es así, como la Flaxo, entre otras. Antes que nada, Simón, gracias por atendernos. Vamos a hablar de la historia, cómo es la evolución del movimiento indígena a propósito del paro que acaba de culminar, afortunadamente, aquí en el país. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Andrés. Un saludo a la enorme audiencia de Radio Atalaya en Guayaquil y en el país en general. Empecemos por lo siguiente, Simón. Usted tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca, sí, en España. Tiene maestría en Sociología en la Universidad Católica de Quito y Claxo. Y estudió Sociología en la Universidad de Chile, ¿es correcto? Sí. O sea que primero fue en Chile. Sí, pero mi título es de la Universidad Central del Ecuador. Terminé la carrera en Chile, pero me reconocieron acá y, saqué el título dando el grado, digamos, de licenciatura en Sociología acá en la Central. Y estuvo en la Facultad de Economía también de la Universidad Central. Sí. Empecé estudiando Economía y después me pasé a Sociología. Y luego mi doctorado es, sí, como usted ya lo dijo, en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Tantos e importantes títulos, ¿cuántos años le tomaron? Toda la vida. Toda la vida. No, digamos, la como universidad... la canción, como claro, la canción. No, la universidad en los años que uno hace universidad, digamos, ¿no? Y la maestría unos pocos años después. Y después de muchos años hice el doctorado. Sí, me doctoré ya cuando ya tenía una trayectoria más bien de trabajo largo en el campo académico, digamos, tanto como profesor como investigador, ¿no? Pero... Claro. ¿Y por qué decide estudiar sociología en vez de economía? Porque economía me decepcionó de alguna manera, ¿no? Me gusta mucho la economía, me gusta y me habría gustado terminar la carrera, pero en ese momento me decepcionó, quizá era un tema vocacional y por eso escogí la sociología, ¿no? Con la ventaja, digamos, de que me reconocían cursos aprobados, en fin, entonces
no era una pérdida de tiempo, ¿no? Ah, bueno, hubo esa facilidad. A mí Sí. me da la impresión, y solo, no para digregar, pero me da la impresión, yo estuve aquí en primer año de economía, ingeniería comercial, que era lo mismo en la Universidad Católica de Guayaquil hasta la década de los 90, que en economía tendían no sé si en Quito era lo mismo, a meter mucha matemática, mucha estadística, y eso no es lo que uno quería estudiar. Sí, sí, en parte era, a mí me gusta la matemática, no me No, disgusta, no le gusta. es muy útil y la estadística, por ejemplo, en Uh-huh. ciencia política se utiliza mucho la estadística, Estadística. incluso la ciencia política norteamericana es básicamente estadística, ¿no? A mí no me gusta esa tendencia tan cargada, pero obviamente reconozco el valor que tiene la estadística para apoyar a disciplinas como la ciencia política, la propia sociología, o incluso algunas otras, ¿no? Como la antropología, por ejemplo, La ¿no? antropología. Claro. Eh, en todo caso, ¿usted se fue a Chile, le tocó irse a España para el doctorado o cómo fue? Sí. Yo viví 3 años en Chile y después, como le digo, me gradué acá. Y después en España, claro, estuve periodos largos haciendo la parte presencial y luego, digamos, he mantenido una relación con la Universidad de Salamanca. Esta universidad, que bueno, es muy conocida a nivel Muy mundial, conocida, así es. cumplió 800 años en el año 2018. Yo estuve Imagínese. ahí justamente en ese aniversario que fue muy interesante. Y es la tercera universidad del mundo en términos de su fundación, o sea, después de la de Bolonia y me parece que la otra es, no sé si alguna de Inglaterra o de Francia, pero la tercera, digamos, en el mundo que se fundó fue la Universidad de Salamanca. Y le decía, yo mantengo un contacto porque la Universidad de Salamanca tiene un Instituto de Estudios de Iberoamérica, que se llama. Ok. Y hacen, digamos, su foco de estudio es América Latina. Y yo tengo ahí una vinculación muy fuerte, soy miembro honorario del instituto y cuando yo voy a España, que como le digo, voy con cierta frecuencia, voy prácticamente una vez al año, eh, Claro. con, con estadías no sé, 2 meses, 3 meses, ¿no? Ah, ya, Eh, claro, o sea, permanece algún tiempo como sí, para sí, poder sí, sí. Y generalmente doy aprovechar. un curso, no digo que soy profesor de la Universidad de Salamanca porque no tengo ese cargo, no me gusta que se confunda y que me atribuyan que haber dicho eso, sino que a veces doy un curso abierto en este Instituto de Iberoamérica, que por cierto ahora está dirigido por un compatriota nuestro, Francisco Sánchez, que también estudió en la Universidad de Salamanca. Después él ha estado en algunos otros países, en México, en Alemania, y volvió a su alma mater, digamos, y ahora es director de este instituto. Pero mi vinculación Sí. viene desde antes, no es tan Y ahora online también pueden, lo que claro, antes no se claro, podía, ¿no? En los exacto, 70, 80 no se podía, ahora exactamente, puede estar mucho también más en contacto, ¿no? exactamente, sí. Eh, Le pregunto, Simón, en el caso de España, ¿le tocó que la época del franquismo o post-franquismo? No, posfranquismo, no, es Post-franquismo, mucho más reciente, sí. ya. Y en el caso de Chile, la época de Pinochet o antes. Antecito, y salí justamente cuando se produjo el golpe. Ah, ya, ok. Esa fue Pues la razón básica por la que no me gradué en la Universidad de Chile, porque, justamente en ese. porque se cerró. Yo había terminado ya prácticamente los estudios, pero faltaba el grado, digamos, y ahí se produjo el golpe militar. Claro, estamos hablando que del 71, 72, 73, 73. 73, 11 de septiembre también, ¿no? exactamente.
Eh, bien, interesante. A propósito de lo que usted nos estaba diciendo, veo que las primeras universidades fueron la de Bolonia, luego la de Oxford, Oxford, sí, Oxford, exacto. y de Sí, ahí la de Salamanca. exactamente. Sí, sí. Fabuloso, ¿no? Entrando en materia, en lo que tiene que ver a sus estudios con respecto a la evolución del movimiento indígena, ¿cuándo se pudiera decir que inicia para usted esto? ¿Con la conquista, en algún momento de la colonia, posterior a ello? ¿Cuándo comienza a haber realmente una articulación del movimiento indígena? Eh, digamos, del movimiento indígena como lo conocemos ahora, Uh es -huh. más bien una historia reciente, pero obviamente tiene raíces muy antiguas. Algunos colegas, sobre todo algunos historiadores y antropólogos, se remontan a los levantamientos indígenas que hubo en la colonia. Por Ok, ejemplo, hay un libro justamente de los levantamientos indígenas en la colonia de Segundo Moreno, que es un libro muy, muy bueno, con una documentación de archivo excelente, y hay otros estudios, por supuesto, pero después, digamos, ya en la República, hay todo un debate sobre el tema indígena que es muy interesante, muy importante, y es el que se da en el marco de la Revolución Liberal. En la ok. Revolución Liberal se plantea el tema del huasipungo, de la abolición de las formas precarias que se denominaban y del concertaje, básicamente, ¿no? El concertaje que está asociado al huasipungo, ¿no? Que es la forma esta que adoptó en la Hacienda Serrana fundamentalmente. Y, Fundamentalmente. y se da El concertaje, ¿qué significaba? el concertaje es, digamos, viene de concertar, de Uh ponerse -huh. de acuerdo entre, digamos, el dueño de la tierra, el terrateniente, y la población indígena para que la población, digamos, los miembros de esa población, ya sea más bien considerados como individuos o como familias, no tanto como comunidad, trabajen en la hacienda. Y a cambio del trabajo no se les daba un salario propiamente, sino parte del usufructo de la tierra. Y entonces se le asignaba un pedazo de tierra, digamos, un pequeño espacio, para que cultive sus productos de primera necesidad para su familia, ¿no? Ajá. Y tenían un pequeño, digamos, salario, digamos, monetario, pero que generalmente terminaba en las propias manos del terrateniente porque se endeudaban en la tienda de la hacienda. Entonces, Ah, era, ya. Claro, o claro, sea, era que, como la economía circular, pero en ese exacto, caso a favor del terrateniente. que esta es una historia de muchos países de América Latina y que incluso bajo unas formas un poquito diferentes, pero en esencia lo mismo, se produjo también en la zona cacaotera de la cuenca del Guayas, Uh -huh. sobre todo a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, ¿no? Es decir, en 1780, más o menos hasta los años, perdón, de 1800, no, 1780 hasta prácticamente el siglo XX, Ok, cuando se produce la crisis del cacao con la escoba de la bruja, que es una plaga que afecta, ¿no? al cacao, que barrió con el barrió tema del cacao, sí. exactamente. Bueno, Y ahí acabó con los había. gran cacao, Exacto. Ahí había, bueno, algunos sobrevivieron con otras con actividades, otras que digamos, ¿no? es verdad, es verdad. Porque, y eso quizá es muy importante, en este paréntesis que estamos haciendo, después vuelvo a su pregunta, Uh no me -huh. voy a olvidar. Sí, sí, sí. Es muy importante considerar ahí un aspecto propio de la economía de la costa y de la sociedad costeña, Uh y -huh. es que
estos gran cacao, como decía usted, no se quedan solamente como gran cacao, sino que se convierten en ellos mismos en exportadores y se convierten su capital en capital financiero. Son los fundadores de grandes bancos, entre otros Claro. el famoso Comercial y Agrícola Ah, de Urbina de, Jado. de Urbina Jado. Y además, digamos, impulsan un proceso pequeño pero importante de industrialización, cosa que no sucedió en la sierra en la misma magnitud. En la sierra ese proceso es mucho más tardío, ¿no? La formación de bancos, en fin, fíjese, el Banco del Pichincha, por ejemplo, es recién de 1906, o sea, ya cuando se ha hecho la revolución liberal, eso. El comercial y agrícola es de fines del siglo XIX, del XIX, sí. El, el, entonces, ahí hay una diferencia, pero vuelvo a lo del concertaje. Esta forma de concertar que se llamaba es lo que da el nombre a esta relación entre terrateniente, digamos, y el trabajador agrícola. Y esto significaba que esa fuerza de trabajo se quedaba retenida ahí, no era una fuerza de trabajo libre, digamos, porque tenía toda la deuda, llamémosle así, con la hacienda. ¿Ya? Y este era un problema serio. Y por eso es que cuando se hace la revolución liberal, hay un debate muy rico sobre esto, muy profundo en términos tanto jurídicos, porque discuten muchos abogados en esto, ¿no? Pero también en términos sociales y en términos económicos y no se logra propiamente eliminarlo en su totalidad eh, y recién se elimina esta forma de retención de la fuerza de trabajo en los años 60 con la primera ley de reforma agraria. O sea que se demora 60 años. 60 años desde que se comienza a discutir. Ajá. Hay un libro muy interesante de Mercedes Prieto, una antropóloga e historiadora, que se llama y- Liberalismo y Pasión, si no me equivoco. Bueno, puedo equivocarme un poco en el título, pero es un libro en donde recoge todo el debate que se da dentro de la revolución liberal al respecto. Lo que hace la revolución liberal sí es expropiar unas tierras, hace una mini reforma agraria, digamos, pero ¿con qué tierras? Con las tierras de la iglesia. Cuando la revolución liberal, digamos, establece la separación entre el Estado y la iglesia, uno de los hechos concretos que hace, aparte de, por ejemplo, establecer el matrimonio civil, que no existía antes, ¿no? Y reconocerlo como el matrimonio válido, aparte de eso y de otras cosas más, digamos, de la educación laica, en fin, también tiene esto de expropiar las tierras de la iglesia. Que eran Y muchísimas, ¿no? muchas. Muchas. Todas las congregaciones tenían tierras. Y Ese, en todos vo- lados, o es- sea, eh, sierra, costa, Sierra, oriente. costa, Amazonía. Sí. El voto de pobreza no se veía mucho por ahí, ¿no? Ujú. Y Sí, por ahí no. en esas tierras es importante esto, ¿por qué? Porque esto tiene que ver con la historia del movimiento indígena, que es lo que estamos conversando. Correcto. Y es, ¿por qué? Porque en esas tierras es en donde se hace posteriormente la reforma agraria. Y son gran parte de esas tierras las que se entregan a la población indígena. Y hay una reforma agraria del año 64, con la junta militar de Castro Gijón, Gándara Enríquez, en fin, ¿no? Que eran Freile. Freile, Freile. no, sí, Freile, eran cuatro. Que le decían el pavo, Freile. El pavo Freile, exactamente. Eh, Ahí se hace la primera ley de reforma agraria y se entregan las tierras. Las tierras que ocupaban los indígenas y campesinos en general, sean o no indígenas, eran lo que se llamaban los guasipungos.
Es decir, Ok. era este pedazo de tierra que se le daba para que viva ahí y produzca sus productos de primera necesidad. Para Gua- subsistir. Habrán tenido Claro, animalitos también, ¿no? claro, claro, Sí, por ahí una oveja, tal una vez oveja, una vaquita, ¿no? una vaquita, un Ya, pero chancho. eso, sí, pero muy, muy rara vez. Muy reducido. Sí. Huasipungo quiere decir el lugar de la casa. Huasi es casa en quechua y Ok. pungo es lugar. Por eso es que muchos de los montes, por ejemplo, llevan esta palabra pungo, ¿no? Abras pungo, Ah, por ejemplo, Abras ¿no? Pungo. Claro, es Claro. algo, es una Es, terminación repetida, ¿no? es el lugar, claro, o Es sea, el lugar. quiere decir como el lugar de, ¿no? Ah, O ya. la tierra de, ¿no? Un poco equivale a la terminación land, que hay mucho en inglés, ¿no? Como Homeland, Homeland. exacto, Homeland. Que lo ¿no? usan Eh, para muchas cosas. claro, o que puede ser incluso, por ejemplo, Yellowland, ¿no? Sí. La tierra Hielo. amarilla, que es más, Sí. y no es la tierra propiamente, sino es el lugar, ¿no? Lo mismo es el Sí. Huasipungo. Entonces, bueno, pero cuando se hace esto, eh, digo, se entregan esas tierras y se genera ahí una cosa que es muy interesante, aparte de que, Solo una pregunta. Los sí, guasipungos, eh, leí, recuerdo el libro de Jorge Casa, pero no, ¿tenían más o menos un promedio de tamaño o era algo variado? no, era variado, pero menos de una hectárea Ok, normalmente, ya. normalmente menos, Menos de una ¿no? hectárea. Hay algunos datos, este rato yo no podría darle Pero el no era dato nada que aproximado. pase esa, No, nada que no, 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 pases no, muy pequeño y muy pequeño. además no estaban en la parte de las mejores tierras. Estaban generalmente en zonas de ladera, en donde se lava mucho la tierra con la lluvia, por Ujú. lo tanto la producción es más baja, ¿no? También en zonas de mayor altura, no en el valle propiamente, ¿no? Entonces se entregan esas tierras. Pero esto tiene un efecto político muy importante, porque si bien en ese tiempo ya llevaban varios años de trabajo algunos partidos de izquierda con el campesinado, ¿no? Con el campesinado en general y campesinado indígena en particular. Me parece que es en los años 40, no puedo asegurar la fecha, en que se forma la Federación Ecuatoriana de Indios, que es formada por el Partido Comunista. Ah, Y ya. El Partido Comunista es el que la el forma. Partido Comunista forma la Federación Ecuatoriana de Indios y es la que hace muchas luchas a lo largo de todo ese periodo, desde los 40, en fin, por la tierra justamente, ¿no? Y es, por ejemplo, de ahí de donde surgen personajes como Dolores Cacuango, que es famosa líder indígena, ¿no? Eh, y esta reforma agraria entonces reconoce de alguna manera eso. Pero el efecto político más importante que tiene es una reagrupación de los indígenas, ya no solamente como campesinos, sino como un grupo etnocultural diferenciado. Y Perdón empiezan, que lo interrumpa, sí, 1944. sí, sí, porque es 1944, el Partido Comunista y el que la reconoce oficialmente es Velasco Ibarra. exactamente, es que esto es producto de la gloriosa, Eh, de la revolución del 28 de mayo del 44, ok. exactamente. Y digo, ahí hay un reagrupamiento ya digamos, ya no solamente como campesinos que buscan la tierra, porque ya la tierra la tienen, en definitiva. Aunque sea pequeña, en fin, ya tienen títulos de propiedad, pueden comerciar ellos con sus productos, pueden integrarse al mercado y ellos empiezan a tener una conciencia etnocultural, digamos, a reconocerse como indígenas y a darle valor a eso. Pero también, como estos son procesos sociales que no suceden de la noche a la mañana, sobre todo un tema este identitario,
¿no? Que es ir reconociéndose, ir luchando contra los prejuicios raciales, en fin. Raciales. Esto demora un buen tiempo y ahí tenemos, bueno, digamos, pasa otra reforma agraria, que es la reforma agraria hecha bajo el gobierno de Rodríguez Lara en el año 74, O en el sea, como 10 años 73-74. después. Sí, y las dos reformas agrarias son hechas bajo gobiernos militares. Militares. Y paréntesis aquí también, ahí hay un tema político importante. En el año 1959, vámonos un poquito más atrás. En el 52 se produce la revolución de Bolivia, en donde Ok. se hace una profunda reforma agraria, que es la segunda gran reforma agraria de América Latina. La primera fue la de México en el año 1912 aproximadamente, del 12 en adelante, digamos, con la Revolución Mexicana. Mexicana. La segunda es la de Bolivia, también una reforma agraria muy importante, muy profunda. Y la tercera es la cubana del año 1959, que esa es una expropiación total de la tierra, en fin, ¿no? Claro, total. Esa ya no es una reforma agraria, esa es una expropiación de otro tipo. Los países latinoamericanos y Estados Unidos, o sea, con Estados Unidos a la cabeza de los países latinoamericanos, viendo la experiencia de la Revolución Cubana, impulsan reformas agrarias. Y Ah, entonces, ya. Estados eh, Unidos para evitar que para se vuelva a parar, dar. para Parar. poner un muro, digamos, ahí, decir, a ver, desactivemos este polvorín que hay acá, Ujú. adelantémonos y hagamos nosotros la reforma agraria. Y entonces, la famosa reunión de Punta del Este, en el año 1962, por ahí, sí, a ver, a esa acude como presidente del Ecuador Roto Arosemena, Ya. va el Che Guevara en representación de Bolivia. Ahí se discute justamente sobre esto, ¿no? Y de ahí nace la Alianza para el Progreso, toda esa política norteamericana de tratar de contener esta fiebre revolucionaria que se produce en esos años. La Alianza para el Progreso de Kennedy, Exacto, de John sí, F. Kennedy. sí, ¿no? Y ahí vienen incluidas las reformas agrarias. El impulso a hacer unas reformas agrarias moderadas, ¿no? Entre eso, aparte de la sierra, acá en Ecuador, se hace en el gobierno de Velasco Ibarra, antes del de Rodríguez Lara, es decir, en medio de las dos reformas agrarias, Ajá. se aplica el decreto 1001, que se llamó, de eliminación del precarismo en zonas arroceras. Y se hace una reforma agraria muy profunda en la cuenca del Guayas. Los arroceros que Ya. conocemos ahora vienen de ahí, es decir, que son medianos productores sobre todo, ¿no? Pequeños y Antes medianos. eran Antes eran, haciendas gigantes, y tenían también, latifundistas. exacto, y tenían también un sistema parecido a este concertaje, pero no tan agudizado y tan grave, ¿no? Ujú. Y entonces, y ahí hubo problemas serios, hubo enfrentamientos, había el riesgo incluso de que se formara una guerrilla allí, había un temor muy fuerte, y por eso es que Velasco Ibarra, por presión de algunos sectores de izquierda que le presentan una propuesta y le dicen, mire, haga esto en las zonas arroceras, y él expide el decreto 1001 y se aplica eso y se elimina la conflictividad en la cuenca del Guayas y se convierte en una zona arrocera de altísima productividad. Hasta ahora. Claro, hasta ese momento. Y desarrollan algo que se llamaba el Plan América acá Exacto. para el tema este de la cuenca del Guayas. Sí, 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 sí. Ahí viene, bueno, todos los planes que ha habido de contención de inundaciones y de Así todo eso que es. va asociado a Del todo trasvase, esto. Daule Peripa y todo lo Y que siguió de fíjese, años. y una cosa muy, muy interesante, a partir de ahí, el arroz que tenía una cosecha anual pasa a tener dos e incluso
a veces 3 cosechas anuales, porque entra tecnología, en fin. Es una reforma muy bien hecha la que se hizo en la cuenca del Guayas. Y en la sierra, la reforma agraria sobre la segunda, la de Rodríguez Lara, que tiene un carácter ya no tanto de redistribución de la tierra, sino más de impulso productivo, también redistribución de la tierra, pero más de impulso productivo, es la que explica por qué la sierra se convierte en una abastecedora fabulosa de los productos de primera necesidad en Ecuador. Fíjese, Ecuador no necesita importar casi ningún producto. El único producto de primera necesidad que importa es el trigo. ¿Por qué? No tenemos. Porque producir trigo es muy caro acá. Nos sale carísimo, no es económico, y el trigo norteamericano tiene subsidio. El gobierno norteamericano subsidia a los productores. A sus productores. A sus productores. Entonces nosotros nos beneficiamos de ese subsidio cuando importamos. Nos comemos el subsidio norteamericano, por decirlo. Ya, claro, así. ¿No? Entonces, usted ve, por ejemplo, que Ecuador tiene una producción de quesos, de yogur, de ese tipo de cosas, de derivados lácteos muy buena, muy buena, sin haber tenido una tradición. Ajá. ¿no? Y tiene Sí. en la y zona... que esto se desarrolla desde esa época. Desde esa época. Sobre todo en las, digamos, en las zonas de vocación lechera muy fuerte, como Cayambe y Machachi. ¿no? Sí, porque la ganadería lechera está en la sierra. La lechera está en la sierra, fundamentalmente. Entonces, volvemos aquí con este telón de fondo, digamos, volvemos al movimiento indígena. Todos estos procesos han llevado a fortalecer lo que le decía hace un momento, esta identidad cultural de reconocerse como indígenas más que como campesinos o ser campesinos indígenas. Pero también se reconocen como indígenas otros habitantes que son de ciudades, por ejemplo. Diga usted Otavalo, ¿no? O Atutaki, bueno, poblaciones. ¿Y son mestizos o siguen siendo indígenas? Indígenas, ¿no? Y usted tiene ahí indígenas que han sido alcaldes, en fin, bueno, pero entremos en eso después. Entonces, a partir de estas experiencias, de este contexto, se va consolidando esta identidad indígena que se presenta como la conocemos ahora en lo que ellos denominaron el primer levantamiento indígena que se produjo en junio del año 1990 bajo el gobierno de Rodrigo Borja. Ahí aparece la CONAIE. La CONAIE es una organización, digamos, creo que es de tercer grado, es decir, abajo hay la organización comunal, luego está la organización territorial, por ejemplo, el Ecuarunari es la que agrupa a las comunidades de la sierra, ¿no? La Confeniae es la de la Amazonía. ¿no? La de la Amazonía. Y la que está encima es la CONAIE, que les agrupa. ¿Ya? O sea, ella agrupa a todas estas organizaciones. Digamos, aparte hay otras organizaciones como la FEINCE, la FEINE, que son aparte. Pero digo, de esta gran carpa que es que cubre, que es la CONAIE, agrupa al Ecuarunari, a la de la Amazonía. Confenaye. Confeniae. Ok. Y ahí aparece en el año 1990 y toma mucha fuerza y se convierte en un interlocutor de los gobiernos. Pero ¿cuál es la característica importante de ese momento? Simón, solo una cosa, pero ese levantamiento fue pacífico.
Es que a eso iba. ¿Cuál es la característica? Que es una acción absolutamente pacífica, una acción sin violencia. Obviamente, como toda movilización social, ocupa las calles, puede interrumpir el tráfico porque está caminando, pero no porque está poniendo obstáculos. Se toman unas iglesias de Quito, ¿no? La mayor parte de esas con el acuerdo de los sacerdotes que estaban en esas iglesias y que les dicen, sí, sí, pasen, no hay problema, ¿no? Pero no hay hechos de violencia. Podemos ver que de ahí hasta prácticamente hasta octubre del 2019, los levantamientos de la CONAIE no son violentos. Hay una sola excepción previa, que es en el año 2000, cuando hacen un levantamiento y encima del levantamiento se monta un grupo militar y da el golpe de Estado liderado por Lucio Gutiérrez, Gutiérrez, la de los coroneles que le la de los decían. coroneles, exactamente. Entonces, la historia reciente del movimiento indígena ecuatoriano, con líderes que se convierten en personajes muy importantes, como Nina Pacari, Lucho Macas, Auqui Tituaña, Lucho Maldonado, ¿no? Es una Ajá. historia digamos, de fortalecimiento del movimiento indígena dentro de la democracia ecuatoriana y jugando con las reglas de la democracia y excluyendo la violencia. Lo que hemos visto en octubre del 19 y lo que vimos en estos días que En estos terminaron, días, junio del digamos, 2000, del con el 22. acuerdo, exacto, es muy diferente. ¿Por qué? Bueno, ahí hay una serie de ¿Qué le razones. parece si vamos a la pausa y De entramos acuerdo, con eso? Porque me parece de acuerdo. sumamente interesante y además interesante e importante esa parte. Vamos a la pausa comercial y volvemos inmediatamente en el personaje del viernes. Estamos dialogando con el sociólogo Simón Pachano, que además es doctor en ciencias políticas, como lo dijimos, en la Universidad de Salamanca. Y este programa se transmite a través del 680M de su dial y de nuestro Facebook Live Radio Atalaya 680M, de nuestro YouTube Radio Atalaya 75. Volvemos en un momento en el personaje del viernes. Gracias, muy amables amigos del personaje del viernes. Este programa se transmite hoy, 5:30 de la tarde, mañana sábado a las 9 de la mañana y el domingo el reprise también 7 de la mañana. Continuamos con el doctor Simón Pachano y paramos en la parte de cómo es que el movimiento indígena, conocido como lo conocemos ahora, CONAIE y todos los que le integran, que en 1990 realizan el primer movimiento indígena, levantamiento indígena, Levantamiento. que luego en el golpe militar, digamos, del año 2000 contra Yamil Mahuad, aparecen los coroneles y de todas maneras igual era pacífico. Sin embargo, en octubre del 2019 y ahora en junio del 2022, es lo contrario, no es pacífico. ¿Cómo se da este cambio? No sé cómo decirle, ¿no? Sí, yo creo que pueden haber varios factores ahí, ¿no? Un factor es, obviamente, el factor estructural, digamos así, de la distribución del ingreso en el Ecuador, de la falta de empleo, los altísimos niveles de pobreza, sobre todo en la población indígena. Uh-huh. Está comprobado, hay estudios que se han hecho y recientemente sobre desnutrición infantil, por ejemplo. Es decir, Sí, la desnutrición infantil afecta fundamentalmente a las poblaciones indígenas, ¿no? Lo que quiere decir que un niño que nace en una población indígena
ya está condenado a tener menos oportunidades que un niño que nace en una ciudad o en otras zonas del campo incluso, ¿no? Entonces, ese es un hecho muy grave. Hay en los niveles de pobreza son mucho más altos en los sectores rurales y en los sectores indígenas que en los otros, en el resto, ¿no? Bueno, ese es un aspecto que es evidente y que a pesar se puede decir, de esfuerzos que se han hecho, las propias reformas agrarias ayudaron a mejorar en algo la situación, pero la población crece y por lo tanto van creciendo los problemas Claro, también. y las necesidades crecen. Y entonces, exacto, entonces ese es un problema que debe ser problema de preocupación nacional. Lo que ahora se acostumbra a decir, ese debería ser una política de Estado, no solo de gobierno, ¿no? De acuerdo. Es decir, La, entrarle nu- con la fuerza contra la en desnutrición la infantil. desnutrición infantil, elevar los niveles de producción y productividad, generar actividades nuevas, potenciar las actividades que hay. Yo le decía hace un momento, el Ecuador se abastece todo el año de todos los productos, gracias al clima que tiene y al trabajo de la gente. Pero eso hay que potenciarlo. Hay que generar otro tipo de cosas para que, por ejemplo, la población, los pequeños agricultores, que en parte son los indígenas, no tengan que someterse a los intermediarios, que son los que se llevan la buena parte del pastel. Entonces, hacer, por ejemplo, redes de comercialización, hacer unas formas de asociación cooperativa para eso. Fíjese, hay una experiencia. Como en el caso de los quesos del salinerito. Me quitó la palabra, me Ah, ya, quitó la mire, mire, palabra. mire. Le iba a Porque se me decir, vino a la mente eso. hay una experiencia exitosísima, que es la de las queseras de Salinas. Las queseras de Salinas, ¿qué eran? Eran una zona, la zona de Salinas, que está en la falda del Chimborazo, ¿no? Ajá. En que habían campesinos que tenían sus vaquitas, qué sé yo. Bueno, se asociaron en cooperativas, impulsados por la cooperación internacional y por una entidad que se llama el FEP, Fondo Ecuatoriano Popular en Progreso, se asociaron, crearon esta cooperativa y la cooperativa, ¿qué es lo que hace? Digamos, recibe la leche de ellos, la procesa y hacen unos quesos de primera, De pero de primera. primera, ¿no? Empezaron por ahí, por los quesos, ahora producen un montón de cosas, granos y otras cosas, pero Otras cosas. quedémonos en los quesos. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Aparte de que el producto se vende y tiene un poder, perdón, tiene un valor agregado significativo. Ya no es que venden el litro de la leche en pocos centavos. No, no, no. Ahora están vendiendo queso. ¿Y a quién le están vendiendo? Le están vendiendo a la gente de alto poder adquisitivo o de medio y alto poder adquisitivo. Por lo Así tanto, es. automáticamente ahí hay una redistribución del ingreso, ¿no? Y eso es saludable para una sociedad. Eso, Claro que sí. eso es enriquecedor para todos, no Esto solo lo para... promueve un sacerdote. No, 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 no es sacerdote. No es sacerdote, allá. Bueno, sí, hay unos sacerdotes involucrados en esto, los que están ahí en la zona de Bolívar, De Bolívar. de sí, de toda esa zona que está en la ladera que baja, esa ladera baja hacia el Facundo Vela, que está ya en la ceja de montaña, digamos, en el subtrópico, y que después llega a Ventanas en En los los ríos. ríos. Ya. Exacto, por ahí puede bajar a los Nos ríos, digamos, ubicamos ¿no? ahí bien. Ok. Ya. Pero estos están en 3.000 metros de altura, en fin, ¿no? No, Muy no va, alto. que los oyentes no vayan a tratar de subir por ahí, les No, va a eso le agarrar iba a el decir. Le va a dar soroche por lo menos. toroche, ¿no? Pero lo que digo es, este tipo de experiencias se pueden replicar, se pueden hacer en otras zonas y con otros Claro. productos. Diga usted, Ecuador en este momento produciendo brócoli, Ujú. podría producir muchísimo más.
muchísimo más y está exportando ya. Tenemos, por ejemplo, un producto que es muy apetecido en el mundo, el aguacate. Y Claro. podemos exportar aguacates todo el año, cosa que casi ningún país puede hacerlo, a menos que tenga alta tecnología. Entonces, cosas de ese tipo se pueden hacer obviamente invirtiendo recursos y con la propia población indígena y población campesina no indígena. Pero entonces digo, bueno, ahí todo esto debería ser lo que hablábamos hace un momento, una política de Estado, ¿no? Ir con los recursos hacia allá, con las políticas hacia allá. Eso le iba a preguntar, esos programas que había, el CODEMOP, el CODEMPE, eso no tuvo el resultado que se hubiera deseado, ¿no? Lo que pasa es que fueron programas que se hicieron muy focalizados. Ya. Por ejemplo, los programas de desarrollo rural, ¿no? Ajá. Los DRIS que se llamaban, Desarrollo Rural Integral. DRIS. Pero DRIS. fueron muy focalizados. Entonces se hacía en una zona determinada y en esa zona tenían impacto, pero es como que se quedaban en determinados aspectos y no se potenciaban más. Bueno, esto le decía, volviendo al tema de la fortaleza del movimiento indígena y de la eliminación de la violencia, en fin, yo creo Ajá. que otro de los factores que hay ahí es que en algunas zonas del país, no en una sola, en varias zonas del país, hubo digamos, un desarrollo, llamémosle intelectual, de sectores indígenas, ¿no? Claro, ¿A qué me refiero? así es, ¿A qué me se refiero? educaron aquí dentro y fuera del país. Digo. Y fuera del país. Por ejemplo, en varias zonas de Imbabura, ¿no? Uh-huh. En Otavalo, en Cotacachi, en fin, ¿no? En Pichincha mismo, la zona de Cayambe, ¿no? En Saraguro, en Loja, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hubo? Hubo una élite indígena que estaba en capacidad de ver de mejor manera, de manera más amplia, su mundo y el mundo en general, y poder conducir a esos sectores, ¿no? De acuerdo. Le cuento una anécdota, cuento a Ah, a los por oyentes favor. una anécdota, justamente a propósito de los proyectos de desarrollo rural. Yo estaba trabajando en un proyecto de estos, haciendo una consultoría, y estábamos bueno, puedo decir en dónde era, en Saraguro, en Loja. En Loja. Y nos íbamos a reunir, teníamos que reunirnos con el alcalde y luego con las organizaciones de la zona de campesinos e indígenas. Y llegamos donde el alcalde y nos dice, no, miren, primero reúnanse con ellos. Y el jefe de la misión, digamos, que estábamos para formular el proyecto recién, era un colega uruguayo. Y él dice, no, si vamos a hablar después, dice, no, hablen primero con ellos. Bueno, pasamos, estaban en una sala de al lado unas 15 personas, jóvenes, la mayoría jóvenes, treintañeros, por ahí. Y dicen, bueno, se presentan y dicen, queremos que las comunidades participen. Y bueno, después en la conversación, este uruguayo les dice, ya, pero miren, es que aquí se necesita técnicos, que por aquí, porque ellos decían, queremos que participen desde esta etapa de la formulación del proyecto. Y él le dice, sí, van a participar cuando ya el proyecto esté. Dice, no, dice, a ver, usted no nos ha entendido. Creo que necesitamos presentarnos bien. Y dicen, a ver, empecemos. Y empiezan a presentarse. Todos eran profesionales. Ah, Todos, todos. todos. Ingeniero civil, ingeniero, ¿cómo es? Agrónomo. Agropecuario, agrónomo, ¿no? Veterinario, había un médico, había algún abogado, Ajá. bueno, había de todo. Y entonces yo me acuerdo, le agarré de la manga al colega uruguayo, le digo, tienes que incluirles a unos dos por lo menos. No Lógico. puedes hacer otra cosa. Así es, no puede estar ¿No? fuera del proyecto. Y tuvo, claro, y fue muy buena experiencia, porque ellos
eran, ¿no? Apoyaron muchísimo, nos hacían ver cosas que nosotros no veíamos, en fin. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que decía antes, que había ya una formación de una especie de élite Claro, que puede indígena, dirigir, puede que, ser una exacto, de y, sus otros y que tiene una visión más paisanos. amplia, que tiene una Claro, visión la propia Nina Pacari, que llegó a canciller, Luis Macas, Luis candidato a la Maca. presidencia de la República, en fin, Luis Maldonado, ministro, y muchos de ellos, ¿no? Y muchos de ellos, Entonces, claro. yo creo que eso también explica estos éxitos del movimiento indígena. ¿Cuáles éxitos? Por ejemplo, el haber incluido en la Constitución del 98, no en la del 2008, la del 98 ya se incluyó lo de la multiculturalidad y plurietnicidad. Y después, Ajá, en la del 2008, la plurinacionalidad. Y ok. en la del 98 ya se reconoció las formas de administración de justicia indígena, ¿no? Que es un tema muy complejo, muy difícil de manejar, y se reconoció también la, eh, la, la, la posibilidad de formar espacios, digamos, tierras propias de las comunidades indígenas, que ese es Eh, mucho más difícil porque a diferencia de otros países, como por ejemplo las reservaciones indígenas norteamericanas o que incluso son más pequeñas. lo que se está discutiendo ahora en Chile, que es toda la zona de la Araucanía, que están ahí Ajá. relegados, acá no, acá hay una heterogeneidad de población. Diga usted, la ciudad de Otavalo, que es predominantemente indígena, pero digamos, hay una alta proporción de población mestiza, ¿no? Simón, Entonces, ¿cómo lo eso maneja? es, Hay que claro, manejarlo con un cuidado enorme. es absolutamente cierto. Ahora, le pregunto algo. En el tema, por ejemplo, del idioma, eh, el quichua Uh -huh. eh, no es la única lengua, es la predominante, sobre Es la todo pues, predominante. es la Sí. predominante, porque en la Amazonía, obviamente, hay otras lenguas Uh -huh. y son una cantidad de población menor. En países como Paraguay, los guaraníes están ahí y la gran mayoría de la gente habla español y habla guaraní. Es un país Acá casi bilingüe, es un es país un país, bilingüe. Sí, así es, son muy orgullosos de eso. sí, sí. Acá no, acá ni en la sierra, peor en la costa, hay esta situación en el tema de que hablan quichua solamente los indígenas Así, y entre ellos. y entre ellos. Claro, Claro, cuando hablan hoy con, ya hacia otras personas, obviamente tienen que hacerlo claro. en español Sí, y tienen a veces incluso acento exacto. al hablar español, ¿no? Entonces, Sí, eso sí marca una diferencia, pongámoslo así, por mencionar el caso de Paraguay. Nunca se logró esa inclusión de pronto. claro. Y sin llegar a un caso tan significativo como es el de Paraguay, en donde, como usted decía, casi toda la gente habla guaraní, los casos de Bolivia y de la sierra peruana Uh -huh. también es muy interesante en el uso del idioma. Por ejemplo, usted en Bolivia va a un mercado en la ciudad de La Paz y le hablan en quechua o en aymara. ¿No? Ok. Y usted tiene que decir, no, no, yo no entiendo, ¿no? Soy turista. Claro, para que no. claro. Y le hablan en quechua o aymara aunque vean que es un turista. Aunque, no, digamos, claro, claro, Sí, porque sí, sí. mucha de la gente mestiza, digamos, como somos mestizos nosotros, habla uno de los idiomas De los vernáculos, idiomas. digamos, ¿no? Y en la sierra peruana, en ciudades como Cusco, como Ayacucho, mucho más Ayacucho, que está más aislado, en fin, el quechua es una lengua, yo diría que compite con el castellano en número de hablantes, ¿no? Ah, mire, Sí, qué bueno este dato porque nosotros
no lo conocíamos. Le quería preguntar también, Simón, en el caso, aprovechando que lo tenemos a usted, en el caso de la participación de la Iglesia Católica y también luego evangélica, con personajes tipo Monseñor Leonidas Proaño, en Brasil Elder Cámara, en El Salvador tipo Monseñor Romero, y otros, muchos, pero menciono esto porque quizás son los más famosos. Deben de haber tenido también una digamos, impronta en los movimientos indígenas y en el nuestro particularmente. Sí, 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 sí. Ese era otro factor al que me iba a referir. Usted ya me va quitando varias veces Discúlpeme, la idea. discúlpeme. No, no, muy Usted sabe bien. cómo somos los periodistas, que somos Claro. No, no, curiosos. y cuando son ilustrados, informados, uno se queda corto. Así que el, No, el, bueno, gracias. a ver, el, sí, buena parte de los dirigentes indígenas, incluido Leonidas Issa, vienen de una formación de las bases católicas, digamos, de lo que Qué se llaman interesante. los grupos católicos de base, esta cosa de la iglesia de los pobres, ¿no? La Que, Iglesia de los Pobres, que Teología de la acá Liberación. Exacto, que acá en América Latina se la interpretó como esta de opción de los pobres, que se llamó, se la interpretó como un compromiso político más que nada, y Ajá. dio lugar a todo esto que fue una militancia muy fuerte, Muy ¿no? fuerte. Porque no me refiero a los casos que usted ponía de Monseñor Proaño, Elder Cámara, pero las bases la tomaron como una militancia e incluso muchos de ellos terminaron adscribiéndose a guerrillas, por ejemplo en Colombia, ¿no? Sí. El famoso caso de Camilo Torres, pero hay otros casos más también. En O Colombia, en, muchos claro, sacerdotes, ¿no? Sí. en Bolivia hubo un intento de guerrilla después de la del Che Guevara, un intento de guerrilla en Teoponte, en una zona, digamos, semiselvática, que fue de jóvenes católicos, jóvenes, esos de clase media, ¿no? Ajá. No eran No eran de necesariamente clase baja. indígenas, Ajá. y ellos lo hacían invocando principios católicos, ¿no? Mire, qué Entonces, interesante, ¿no? sí, sí, En eh, Nicaragua recuerdo a... exacto, cardenal, sí, Cardenal, ¿no? cardenal, claro, claro. Eh, el, eh, el, Le cuento que tuve el gusto de conocerle a Ernesto Cardenal en una ocasión que dio un recital de sus poesías, en fin, Qué fabuloso. fue una persona muy, muy interesante. Además tenía esta cosa medio carismática del cura con su boina y su barba blanca, ¿no? Entonces Claro, claro, llamaba era la carismático. atención. Sí, sí. Bueno, pero y le digo, sí, muchos de los líderes se han formado en las bases católicas, ¿no? O sea Muchísimos. que Leonidas Issa viene de Leonidas esos Issa viene de bases. eso, viene de eso, ¿no? Entonces, Y ahora la iglesia evangélica ha cobrado también una muy importante presencia, ¿no? sí, sí, pero no tanto como tiene, por ejemplo, en países de Centroamérica. En Ok. Centroamérica la iglesia evangélica es muy fuerte políticamente. Ha llegado a tener, si no me equivoco, ha tenido un par de presidentes ya evangélicos Ah, y varios candidatos y presencia legislativa, en fin, ¿no? ya, Y ya, o sea que tienen, ya es otra cosa, ya tiene otro tamaño, sí, ¿no? sí, 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 ahí entraron con fuerza los evangélicos. Mire, mire, Acá es menos, ¿cuál es la que es evangélica aquí? La FEINE. la FEINE, sí, La FEINE, sí, la sí. FEINE. Una consulta antes de ir a la siguiente pausa para el doctor Simón Pachano. La violencia, que es lo que hemos vivido del 2019 y ahora del 2022, es una, digamos, respuesta de estos
grupos indígenas eh, hacia la búsqueda de mejores días, o es que los líderes han dicho, bueno, por otras vías no nos hicieron caso? Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que son las dos cosas. Son, por un lado, esta desesperación por las condiciones de vida, que en el último tiempo se ven agravadas por tres cosas, digamos. Porque a partir del año aproximadamente el 2014 comienza un periodo, no digamos de recesión económica, pero sí de bajo crecimiento y Claro. de incremento de la pobreza, la desigualdad, en fin, Ajá. ¿no? Luego la pandemia. La pandemia golpea muy fuertemente a esos sectores. No tanto porque les afecte el virus en sí mismo, ¿no? Porque viven más dispersos, en fin, no fueron tan Tanto contagiados, contagio. pero sobre todo porque se cierran los mercados para lo que ellos producen. Claro. Entonces, No son podían vender, golpeados, no pueden exacto, vender nada. no pueden vender, tuvieron problemas muy serios. Y finalmente, el golpe que estamos sintiendo de la invasión rusa a Ucrania, donde tenemos problemas serios como, por ejemplo, el incremento del aceite, ¿no? Ajá. Que O sea, por primera vez en la historia del Ecuador, el aceite se convierte en en un elemento, digamos, simbólico del incremento de precios, de la inflación, digamos, ¿no? En otras ocasiones el aceite pasaba desapercibido, sí, digamos, ¿no? no era un problema, ¿no? No, Dentro pues, de la canasta pero básica. ahora, y el tema de la urea, de los De fertilizantes la en urea. general, que vienen en gran medida de allá. Y antes ya hubo otro problema asociado a la pandemia, que era el de los puertos, la congestión de los puertos en el mundo. O sea, Ajá. no se podía exportar, no había comercio internacional, y entonces se detenían los productos. Claro. ¿Sí? Encareció todos los Y fletes. encareció todo. Y eso, todo eso se ha acumulado y se presenta ahora, entonces, eso. Y lo otro, el otro factor que usted decía, pues estos serían unos factores económicos macro, por decir así. Pero el otro factor es la radicalización de los líderes, ¿no? Evidentemente. Y ahí ya son explicaciones más de carácter ideológico, de formación de ellos, sobre todo en el caso de Leonidas Issa, ¿no? Eh, Ajá. Ya es algo ideológico. yo recomiendo a los oyentes la lectura de su libro, Estallido, que está en Estallido. versión digital, se la puede bajar, se la encuentra en la red, Ah, digamos. está en versión Sí, sí, digital, sí, estallido. Ok. sí, sí. ¿En qué año lo escribe Leonidas Issa? Eh, el 20 o 21, 20 Ah, o ya, 21, pero es hace poco. no, fue después de lo del 19, ahí está la justificación de lo del 2019, en fin, ¿no? Ya. Ok, o sea, viene después Y de octubre del 2019. claro, y ahí se ve claramente un elogio a la violencia, pero de una manera impresionante, ¿no? Es decir, ahí hay una línea política que no es simplemente reaccionar frente a la brutalidad policial, en fin, como suelen decir, sino que es una forma buscada, digamos, ¿no? Una violencia buscada. Es una violencia buscada, es una ideología como Exacto. usted dice, una política. Ahora, eso es una de las líneas digamos, del movimiento indígena, porque Yacu Pérez, por decir algo, que estuvo casi, Claro. pasa la segunda vuelta electoral el año pasado, eh, más bien promueve una línea, digamos, por la naturaleza, Sí, conservacionista, sí, sí. otra línea. Exacto. Una línea naif, digamos, ¿no? Eh, Ingenua, claro, con toda Gran la cosa de definición esa, amém, ingenua. amémonos los unos a los otros. Sí, Una, vamos a hacer una claro, marcha, pero cantando y exacto. sí, 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 y entre medio de estas dos líneas, digamos, está la vieja dirigencia de la CONAIE que ve con cierto cuidado esta deriva autoritaria que ha tenido Leonidas Issa, ¿no?
Si bien ellos se han cuidado mucho de no hacer declaraciones muy duras en contra de esto, de la forma que tomó el paro, la violencia, en fin, pero de lo que yo conozco, son bastante críticos al respecto, ¿no? Pero eso también es otra gran cosa Claro. de conocer. Yo, bueno, los invito a usted y a todos a ir a una breve pausa y cuando volvamos, hay otro tema. Yo al volver de la pausa, yo fui presidente 13 años acá en Guayaquil de la empresa de agua potable de Guayaquil, el regulador, el que regula a la concesionaria de agua que hay acá. Y un punto que hablábamos siempre cuando hablamos de la conservación de las fuentes, conservación de las riberas de los ríos, era pues obviamente lo que pasa con las fuentes y lo que va a pasar con el cambio climático, etcétera. Pero la realidad que vivimos en la costa no tiene nada que ver con la realidad que viven con las fuentes de agua en la sierra. Y eso es un punto que me parece vital tocarlo. La minería ilegal, la minería a alta escala, todo lo que es la contaminación y la escasez de las fuentes que hay, sobre todo a 3.000 metros, a 2.500 metros, a 4.000 metros, que uno no las vive. Estas juntas que tienen del agua, que les abren o les cierran a los agricultores, justamente dentro del indigenado. Pero al volver, le preguntamos al doctor Simón Pachano, que se encuentra con nosotros, editorialista del diario El Universo, en el personaje el viernes. Este programa se reprisa mañana a las 9 de la mañana, mañana sábado, y el domingo a las 7 de la mañana. Síganos en el Facebook Live, Radio Atalaya 680M. Continuamos, muy amable, en la parte culminante de esta interesantísima charla, en la cual estamos con un invitado de lujo, un invitado que nos ha abierto muchísimo el panorama respecto a la historia y evolución del movimiento indígena en el Ecuador, desde, como él nos acaba de manifestar en las partes anteriores, desde 1895, Revolución Liberal, luego lo que vino la primera federación de indígenas después de la gloriosa de 1944, las reformas agrarias del 64 y del 74 en el Ecuador y el primer levantamiento indígena ya con la CONAIE en el año 1990 y sus sucesivos pues movimientos que ya nosotros sí los podemos recordar, y el que no lo recuerda o la que no lo recuerda los puede googlear fácilmente. Tiene imágenes y todo desde esa época para acá, ¿no? Así es. Sí. Entonces le preguntaba, Simón, el tema de las fuentes de agua, el asunto de la pelea, la lucha, no la pelea, la lucha por la defensa de las fuentes de agua en contra de la minería ilegal. Yo veía unos programas que realmente son impresionantes, como las mujeres indígenas en la madrugada se levantan a conseguir agua porque no tienen pues agua, y es agua helada. Es agua helada, o sea, tienen que con eso, no sé, bañarse, hacer una serie de cosas, limpiar. Es una realidad muy difícil, ¿no? Sí, sí, ese es un tema complejísimo porque tiene muchísimas aristas. El tema del agua, comenzando por las fuentes de agua. Si bien la sierra, por los deshielos, en fin, tiene muchas fuentes de agua, incluso por vertientes propias de estas que salen de la tierra, sin embargo, a lo largo del tiempo ha habido un acaparamiento del agua, a pesar de todas las regulaciones que hay, ¿no? Sí. Todavía se acapara el agua, hay problemas con las horas de riego, en fin, ¿no? Ese es un aspecto. El otro aspecto es el que usted señalaba, el de la minería ilegal. La minería utiliza muchísima agua y contamina mucho el agua. Entonces tiene dos problemas. La una, que demanda mucha agua, y la otra, que la contamina. Y entonces ahí tiene problemas. Es más fácil controlar eso cuando la minería es legal, pero cuando es ilegal es muy complejo, y eso causa problemas muy serios como los que se vio
en la población de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, ¿no? Claro. Y esto además, En Saruma también. exacto, y en Saruma Saruma. también. Y esto además está muy vinculado, ¿no es cierto?, a la presencia de mafias, Mafias. de todo tipo. Entonces, se vuelve un problema muy grave. Y el otro es la ocupación de los páramos. El páramo, por ¿Qué su, significa eso? por su conformación, el páramo es digamos, una parte alta que está sobre los 3.000, 3.500 metros, 4.000 metros, ¿no? Y que es un pajonal, es decir, ahí crece paja y crecen, digamos, algunas especies nativas como la chuquiragua, cosas de ese tipo, ¿no? Pero es un pajonal básicamente y es una esponja. En el fondo el páramo es una esponja que acumula agua, no solo de la lluvia, sino incluso acumula agua de la nubosidad, ¿no? Bueno, ahí yo, digamos, no entiendo bien cómo es, pero en el contacto con la paja eso se convierte en agua y queda retenido en la tierra, ¿no? Y Ya. desafortunadamente, por los niveles de pobreza justamente de los que hemos hablado antes, la población tiene que ir subiendo sus cultivos a zonas más altas, es Ah, decir, ya. y entonces va ocupando el páramo, ¿ya? Y el ocupar el páramo significa ir perdiendo fuentes de agua. O sea, son varios elementos. No digo que este sea el principal, Ajá. pero Sí, sí, sí. tiene que ver también y sobre todo en algunas zonas, ¿no? Entonces, son varios. Pero la La vida debe gana. ser más rigurosa, las condiciones mientras más suben, ¿no? Sí, claro, pero bueno, digamos, no necesariamente viven ahí, pero ahí es donde llevan a pastar a los animales o algunos tipos de actividades. Incluso usted puede, cuando viaja por la sierra, Ujú. que en algunos lugares se sube por A sobre esas 4.000 alturas. metros y ve que están cultivando habas, por ejemplo, ¿no? Se producen habas, se producen papas en niveles bastante altos. Por ejemplo, yo viajo frecuentemente entre Quito y Ambato, cuando la CONAIE me lo permite, ¿no? Y Claro, sí. Ahora está difícil la ida a no, Ambato porque todo imposible, Tungurahua. imposible, imposible. Y yo soy ambateño, ¿no? Y por eso Ah, le mire, digo, mire, claro, sí, va sí. a su ciudad, Y, su y, familia. y cruzamos el páramo y más o menos a 3.800 metros por ahí, usted encuentra campos de habas, de papas y de algunos otros productos digamos, de legumbres, o sea, estas que vienen en vainas en el fondo, ¿no? Y, y, y también algo de ganado. Entonces, claro, hay un avance de lo que se denomina la frontera agrícola, ¿no? Que tiende a subir a los páramos. Pero, insisto, no es el problema principal, pero es uno de los problemas, ¿no? No es el problema. No. Ahora, por ejemplo, ha habido una o dos cosas detonantes en el 2019 y esta vez es el precio del diésel y en general bueno, de la gasolina más barata de Mm. la extra, pero el diésel. Esto es una afección justamente para la parte de trabajo Sí, pero o yo es una ahí, excusa, yo creo que es una excusa. es una excusa. O sea, si uno ve cuánto impacta el precio del transporte, porque el precio del combustible se traslada al del transporte, ¿no es cierto? El transporte tanto para personas como para los productos, y no es tan significativo como lo plantearon en octubre del 19 y como lo plantearon para este último levantamiento, digamos, ¿no? Yo creo que es más una excusa. Eh, Simón, yo estaba leyendo aquí un poquito lo que usted nos mencionó en la primera parte del programa sobre el libro de la señora Mercedes Prieto, que dice Liberalismo y Temor. Ujú. Una parte que sigue siendo igual de hace ciento y pico de años. Y dice una pregunta, ¿es plausible pensar que las élites ecuatorianas sientan temor ante la población nativa?
Otra pregunta, ¿cuáles son los elementos fundacionales de esta desconfianza hacia los indígenas? Otra, ¿cómo se articuló al discurso y prácticas políticas? Bueno, eso ya entra en la parte liberal. Pero lo que usted nos dice, ¿no? Las élites, y no solo económicas, élites en general ecuatorianas, tienen temor en esta época a la presencia de estos movimientos indígenas y su auge, ¿no? Yo diría que ese temor posiblemente existió hace mucho tiempo, se eliminó con todo este avance del movimiento indígena y justamente ese es uno de los aspectos positivos del avance del movimiento indígena, que fue eliminar ese temor y ese racismo muy fuerte que había antes, que sigue habiendo en alguna medida, pero no con la fuerza que tenía antes, ¿no? Y, y tener una mayor integración, digamos, ¿no? De la población indígena con la población mestiza, ¿no? Que mucha gente llama blanco mestiza. Yo creo que somos mestizos y punto, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese temor que se iba perdiendo renace con actitudes como las que hemos visto en estos últimos días. La violencia utilizada para las protestas creo que vuelve a poner a ese temor en la mesa, digamos, a la luz del día. Y eso es gravísimo, es gravísimo. Eso es uno de los aspectos más negativos de la actitud de Leonidas Issa, porque le perjudica precisamente a la población indígena. Fíjese usted aquí en Quito, por ejemplo, y creo que también en Guayaquil, desde hace, no sé, 30 años o quizá más, no se nos hace raro ver a una persona indígena que esté sentada en un restaurante de clase media, llamémosle así, ¿no? Y que es atendido como cualquier otra persona. Sí, no se nos hace raro. Seguramente Bueno, eso no era así. eso no era así. Y no es así en otros países. Le cuento otra anécdota. Yo asistía a un seminario en Perú y se hacía en un hotel. Yo llegué al hotel y me dejaron entrar sin ningún problema, ¿no? Yo iba con corbatita, vestidito a lo occidental, digamos, ¿no? Y entro sin ningún problema cuando ahí en el hall estábamos con el resto de gente que iban al seminario y vemos que algo sucedía en la puerta. Y en la puerta no le dejaban entrar a una persona. Y esta persona, alguien le reconoce y dice, pero si es el fulano de tal, que era un ministro de Bolivia. Y no le dejaban entrar porque tenía apariencia indígena. Ah, no lo dejaban entrar. Imagínense, aquí en Ecuador eso ¿Y en ya qué no ciudad de sucede. Bolivia? No, en Lima, en Perú. En Lima, perdón. En Lima, sino que era un seminario internacional, entonces iba también este señor que era ministro en Bolivia. Claro. O sea, esa cosa aquí en el Ecuador es no existe. prácticamente imposible que suceda. Sí, eso no existe. Pero con estos hechos últimos, cuidado, que pueden volver esas expresiones de racismo. Cuidado. Y yo creo que ese es uno de los costos que puede pagar Leonidas Issa por los niveles de violencia que hubo en esta ocasión. El movimiento, y aquí de lo que usted dice, el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos, especialmente en la década de los 60, tenía alas pacíficas, Exacto. tipo Martin Luther King, pero tenía alas también violentas, ¿no? Como la de las Panteras Negras o la de Malcolm X. Exacto. Eso, ¿cómo? No digo comparar, ¿ya? Pero ¿cómo pudiéramos decir que luego fue una década de muertos, violencia, etcétera? Las protestas pacíficas eran también por parte de la policía reprimidas con una violencia que no, aquí no se da por parte de por lo menos es lo que vemos por parte de la fuerza pública. Entonces, finalmente eso se tranquilizó, y han seguido las luchas, ¿no? Tanto que hemos visto hace poco en los Estados Unidos. ¿Cómo podemos, de alguna manera, históricamente, hablar de estas luchas por derechos raciales? Sí, son los derechos étnicos, digamos, ¿no? Étnicos. Etnoculturales, digamos.
¿no? Ujú. Hay toda una rama de estudios al respecto, ¿no? Sobre el multiculturalismo. Entonces hay las formas de si es que se integran las poblaciones que son diferentes o cada una tiene sus normas y su vida y sus guetos, digamos así, ¿no? Sus espacios donde viven. Entonces el multiculturalismo lo que busca es precisamente vivir bajo un mismo techo, toda la población, pero reconociéndonos las diferencias culturales, no diferencias de estatus, digamos, sino más bien Culturales. igualdad en el Así trato, es. igualdad ante la ley, igualdad en todos los aspectos, pero claro, sabiendo que tenemos diferencias culturales, ¿no? Así es. Porque al final es eso, la diferencia es estrictamente cultural. Por eso es que en el censo, por ejemplo, se pregunta cómo se identifica usted, ¿no? Ujú. No es que la persona que hace el censo va y le mira y dice, ah, este es mestizo, este es blanco, este. No, él tiene que preguntarle porque es autoidentificación. Por lo tanto, es un tema cultural, un tema identitario. Entonces, ¿cómo se identifica? Digamos, el ideal del multiculturalismo es vivir armónicamente entre diversas culturas, respetándose unas a otras, ¿no? Claro, En todos los en aspectos, todos los aspectos. ¿no? Tiene Sin toda la razón. afectarse, por supuesto, sin afectarse. O sea, si una de las culturas, perdón, si Ujú. una de las culturas tiene, por ejemplo, ritos bulliciosos de todos los días, bueno, va a tener que adaptarse a vivir con otras culturas que les va a molestar eso y va a tener que moderar, digamos, ¿no? Poniendo un ejemplo sencillísimo, ¿no? Pero hay otro tipo de cosas que pueden afectarse unas a otras. Y eso es lo que hay que evitar para tener una vida integradora en ese sentido, ¿no? Por eso es que es muy difícil construir las democracias contemporáneas, no solo en países como los nuestros, sino también en países en donde no han tenido esas diferencias, pero las van teniendo con la migración, por ejemplo, Claro, ¿no? que llegan Que es llegan. justamente masivamente. Exacto, exactamente. Entonces llegan y ¿qué le hace el país receptor? Obligarle a que se integre o respetarle y decirle, bueno, usted intégrese a la sociedad, pero con sus costumbres, con su vida, en fin, ¿no? Obviamente respetando la normatividad que rige para todos, ¿no? Que en el fondo debe ser igualitaria. Entonces, es muy complejo, es muy complejo. Es muy complejo. Doctor Simón Pachano, le queremos agradecer. El tema realmente nos ha quedado muchísimo más claro. Yo creo que hay bastante más que hablar. Acá en la costa, como le decía antes del programa, no tenemos el mismo conocimiento, tampoco experiencia, ni vivimos la misma situación que se vive en la sierra con respecto a los movimientos indígenas. Y por eso era para mí y yo creo que para toda la audiencia, sumamente importante poder tener a alguien como usted que nos dé más luces al respecto. No, para mí ha sido un enorme gusto, Andrés, un diálogo muy rico y creo que yo me he beneficiado mucho de esta conversación y me da muchísimo gusto poder dirigirme a la audiencia guayaquileña y costeña fundamentalmente, a quien me dirijo los días lunes en el diario El Universo. Lo leemos siempre, lo leemos siempre en Gracias, físico yo todavía, pero mucha gente ya en digital. Así claro. que ese es el avance de la tecnología. Gracias, Estimado Andrés, muchas Simón. gracias. Gracias, mi estimado Muchas Simón. gracias. Y quedamos para más adelante ya para hablar de otros temas, ¿no? De El acuerdo, tema de del acuerdo. bicentenario de la batalla del Pichincha y la reunión de Bolívar y San Martín, que es pues ahora a fines de julio. De acuerdo. Ok, Encantado, un gusto. Hasta luego. un gusto. Nos despedimos en el personaje del viernes. Luego de la pausa regresamos ya con la programación regular de Atalaya.